Estamos en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, y hoy vamos a hablar sobre el arbolado urbano. En particular, vamos a charlar sobre cómo se gestiona, cómo nos enfrentamos al riesgo de caída de ramas y árboles, y al rol que cumplen los vecinos en esta gestión. Para eso están en el estudio Paula Peláez y Emiliano Salvadeo, integrantes de la Subsecretaría de Espacios Verdes en la Municipalidad de Esteban Echeverría y egresados de la licenciatura en Planificación y Diseño del Paisaje, una carrera que se da entre FAUBA y FADU. Tomé un poquito de aire porque es un nombre bastante largo. Bueno, gracias por venir al estudio, es un placer. Gracias a ustedes, chicos, por la invitación. Bien, para arrancar podemos contar sobre los beneficios del arbolado urbano y sus características, porque recién en la introducción dijimos que mucha gente se vincula a ella más que nada con la queja, pero sabemos que hay un montón de beneficios que nos traen a nuestras vidas. Sí, por supuesto. Bueno, gracias por la pregunta, es súper interesante. A todas las personas que nos gustan los árboles, siempre los estamos mirando y estamos tratando ahí de convencer a los demás de todos los beneficios que tienen. Pero antes de ir a los beneficios, como que me gustaría introducir un concepto en el que vamos a estar repitiendo a lo largo de la charla, que es que hoy en día lo pensamos, en vez de como arbolado urbano, como bosque urbano. Claro. Se habla mucho del bosque. Porque, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es este cambio de paradigma, que también es una cosa que vamos a estar repitiendo a lo largo de la charla. Y hay una definición muy linda de bosque urbano que dice que son todos los árboles y plantas asociadas que a los lugares donde viven las personas. ¿Por qué? Porque uno diría, bueno, arbolado urbano está asociado a las ciudades y el concepto de ciudad tal vez puede variar mucho respecto a cada persona. Claro. Entonces, donde vivimos las personas, lo vamos a tomar así, los árboles y las plantas asociadas. Pero son los lugares donde desarrollamos toda nuestra vida, donde aprendemos, donde jugamos, donde entonces esta vinculación entre el árbol y las personas hace que el concepto sea un poco más complejo. Entonces dejamos de ver el árbol como individuo y empezamos a verlo como una cosa que abarca mucho más. Podemos hacer como un zoom out, como cuando uno agarra el Google Earth y se va para arriba y empieza a pensar en más cosas. Y bueno, respecto a esto de los beneficios, cuando hablamos de la gestión y cuando pensamos cómo manejarlos, pensamos los beneficios y los costos también asociados a ellos. Por ejemplo, los medioambientales. ¿Cuántas veces les pasó a ustedes que estábamos en pleno verano, 40 grados, y nos estamos remuriendo de calor y decís, la próxima calle está arbolada? ¿Y qué sabes que va a pasar ahí? Va a bajar la temperatura. Sí, bueno, claro. Ese es uno de los principales beneficios que la gente, que las personas buscamos en la ciudad. Claro. Que baje la temperatura, sobre todo por el tema del cambio climático, que cada vez se sufre más, y la mayoría de las personas tendemos a vivir cada vez más en ciudades también. Después están los beneficios económicos, como el gasto energético. Nosotros tenemos una casa, tenemos un árbol que está justo entre el sol y la casa, y bueno, nos va a bajar la temperatura, vamos a gastar menos energía. Claro. Y después, otro de los grandes grupos de beneficios es los beneficios sociales para la salud de las personas, que esos son beneficios bastante conocidos también. Sobre todo el fortalecimiento de las comunidades, cuando las personas se empiezan a relacionar más con la naturaleza, nos hace bien como sociedad. Qué bueno que cuentes todo esto, porque a veces caminamos por la calle y paseamos y no nos damos cuenta o sea, intuitivamente por ahí elegimos una calle con sombra. No sé si querías aportar algo. No, me parece que, bueno, muy completo lo de como siempre. Me parece que también otra dimensión que está buena también del arbolado, y sobre todo a colación del municipio, en el municipio donde trabajamos nosotros, en Esteban Echeverría, para que se una idea de esta dimensión, la bandera de nuestro municipio tiene la hoja de un tala. Entonces, la cuestión identitaria del arbolado como tal, que hace también al sentimiento nacional y al sentimiento de pertenencia, ¿no?, a una comunidad. Entonces, que bueno, en algún momento estuvo el tema de que las especies que hoy nosotros vemos en el arbolado, en las grandes ciudades, muchas veces provienen de la época, digamos, de la Ilustración, donde empezamos a ver a Europa, y claro, que había una cuestión también de una falta de sentimiento, ¿no?, de propio, y que hoy en esto del cambio del paradigma y la cuestión esta identitaria del arbolado, están empezando a aparecer especies que se están plantando, que tienen que ver con eso. Y bueno, en el caso nuestro particular, la bandera de nuestro municipio tiene la hoja de un tala porque es el árbol icónico del área donde estamos nosotros. Sí. Excelente. Sí, el árbol como patrimonio, hablamos mucho de eso. Bien. Y antes de meternos específicamente en el municipio,
entendemos que las características de los municipios bonaerenses tienen algunas generalidades, ¿no es cierto? No sé si... Sí, yendo a la cuestión, digamos, de por lo que uno puede hablar con otros profesionales también que gestionan el arbolado, básicamente hay como, digamos, yendo a, si querés, un poco a la parte más de complejidad del manejo del arbolado, existen como diferentes problemas, para llamarlo de alguna manera, para poner un nombre, digamos, que se entienda, que son transversales a todas las gestiones, ¿no? Y básicamente lo podemos ver como en tres, o sea, como que la gestión del arbolado tiene como tres patas, fundamentalmente para nosotros, ¿no? Para la concepción que tenemos nosotros. Que tiene que ver la parte técnica, digamos, técnica de gestión, digamos, quién es el profesional, quiénes son los profesionales que llevan a cabo y que planifican el arbolado de una ciudad. La pata social, digamos, el vecino, la política, los actores sociales. Y la parte, digamos, que nosotros llamamos operacional, que es la persona que efectivamente va a ejecutar la planificación que nosotros hacemos como técnicos. Y ahí podemos tomar, por ejemplo, las empresas o los equipos municipales que ejecutan las podas y las plantaciones, como así también, por ejemplo, los viveros que proveen las plantas. Entonces, en cada uno de esos lineamientos generales vamos a encontrar problemáticas que se repiten. En la parte técnica, bueno, tal vez hay algunos municipios que ni siquiera muchas veces tienen un área específica para la gestión del arbolado, o no tienen, digamos, personal técnico capacitado que esté a la altura de los nuevos paradigmas, que es esto que estamos hablando, que después vamos a desarrollar un poco qué es este nuevo paradigma. Desde el punto de vista social tenemos la problemática de la percepción que tiene la sociedad del arbolado, ¿no? Del bosque urbano. Me molesta, la hoja me tapa la canaleta, el árbol se va a caer. La alergia. Me da alergia. O la gente que dice, no podes nada porque no hace falta podar, porque está mal podar. Entonces hay también un conflicto, ¿no? Entre el árbol en la ciudad, que está creciendo en un ambiente hostil, porque también eso hay que entenderlo, ¿no? El árbol dentro de la ciudad está creciendo en un ambiente que no es natural, que es hostil y que es complejo y que genera muchos conflictos. Y después la parte operacional, hoy, que hay algo tal vez muy técnico, muy específico, pero también nosotros vemos que a nivel empresas falta, digamos, cierto desarrollo o cierta preparación a los operarios o hacia la gente que ejecuta la poda. Y por último también encontramos como temas particulares, transversales a todo, es el material vegetal. Es decir, nosotros como municipio decimos, vamos a hacer un plan, vamos a plantar 2.000 árboles. Yo te puedo asegurar que si todos los municipios del conurbano se ponen de acuerdo y dicen todos vamos a plantar 2.000, 3.000 árboles, salimos a los viveros y no los encontramos. Claro. Y lo que encontramos no tiene la calidad o los estándares. Por ejemplo, no se puede aplicar una norma ISA A300, una normativa, porque existe internacionalmente, nosotros todavía estamos medio atrasados, pero internacionalmente hay normativas que establecen los estándares que debe cumplir una planta para ser, valga la redundancia, plantada. Como cuando uno compra un tornillo, tiene una norma IRAM, todo tiene una norma IRAM. Bueno, el arbolado hoy en día es difícil de imaginar eso, pero existe. Pero es la tendencia a la cual tenemos que ir y se va a tener que ayornar el sistema, digamos, y empezar a establecer y aplicar normativas. Pensando en el arbolado urbano o bosque urbano, ahora que aprendimos de muchos municipios bonaerenses, antes de este cambio de paradigma había un montón de especies que dijimos que venían de Europa principalmente. Ajá. ¿Podrían nombrar algunas y algunas características de esto en común que tuvieran con otros municipios? No todas son de Europa, como que vienen de distintas partes hay del mundo. orígenes Sí. asiáticos, digamos, Sí. tenés australiana, tenés de Estados Unidos, pero si vos harías un compendio de las principales especies estructurales, tenés el plátano, que todo el mundo creo que lo conoce, pobre. Sí. El fresno, por ejemplo, nosotros lo que más incidencia tenemos en nuestro arbolado urbano es el fresno, casi con un 30% de población de fresnos que tenemos. Es el americano, ¿no? Porque hay otros. Sí, tenés pero sí, en este caso sería el americano. Después tenés... Y después ahí ya varía, depende del lugar, pero puede ser el ficus, el ligustro, paraíso. Claro. Acacia bola, que bueno, por ejemplo la acacia bola, la Robinia pseudoacacia fue una planta que tuvo su época, aparte se ven las modas, ¿no? Vos vas y vas viendo las modas Sí. de las diferentes las especies que se fueron poniendo de moda, ¿no? Y de repente nos dimos cuenta que esa especie entraba en decrepitud, o sea, ya no es apta muy rápidamente, o sea, capaz que ejemplares de 60, 70 años o menos, para lo que es una especie de arbolado. Es muy poco tiempo, ya hoy no están, hay que sacarlas y hay que reemplazarlas. No, y también por el cambio climático hay especies que... Esto es algo que está pasando en todo el mundo, que no sé si notaron que los árboles cada vez florecen antes.
Okay. hasta un mes antes en un montón de... Y eso es un problema, pues es un problema para, bueno, ya lo sabrán, para la reproducción de las semillas, para los polinizadores, para adaptarse a los cambios, porque, por ejemplo, florece antes un árbol y luego brota y después viene una helada. Y antes no pasaba eso porque era un mes después, entonces tal vez se deterioran mucho las especies. Y eso cambia la gestión también, entonces. Sí, por supuesto. Sí, obvio. Tenés que adaptar. Por ejemplo, también estamos viendo nosotros que coníferas, no sé, especies de cedro, por ejemplo, están teniendo problemas porque, bueno, al haber más humedad y al haber más temperatura también, pensemos que son muchos árboles que tenemos nosotros acá, son árboles que provienen del bosque boreal, digamos, del hemisferio norte, y lo estamos adaptando acá, y acá nos estamos, de alguna manera, tropicalizando. Entonces, ese árbol de repente se está encontrando en una situación en la cual no entiende bien qué está pasando, y bueno, y en coníferas vemos mucho, en espacios, sobre todo en parques, donde hay mucho cedro, que bueno, que le está costando mucho adaptarse al cambio climático, y muchos lo estamos perdiendo porque bueno, cambiaron las condiciones, parece que no, pero esos pequeños cambios. Más plagas, clavel del aire, que bueno, es un signo en realidad, después podemos ahondar en eso, pero digo, el tema de las coníferas, por ejemplo, que algo antes era muy habitual de plantar, hoy cuesta mucho que una conífera que se establezca por el cambio del clima. También, digamos, hay una cuestión que tiene que ver que muchas veces la ciudad también, ¿no? La isla de calor, la presencia del hormigón, de repente pensemos, no sé, por un ejemplo, ¿no? El Esteban Echeverría de principio de siglo, donde se plantaron las primeras especies, ¿no? A principios del siglo XX, que se plantaron las primeras especies, 1920, 1930, lo que era esa ciudad, lo que era el contenido de hormigón, para decirlo de alguna manera, y lo que es hoy, con edificaciones, bueno, todo ese contexto. Por eso cuando hablamos que el bosque urbano muchas veces se desarrolla en un ambiente, en un contexto que es hostil para el árbol. O sea, al árbol le cuesta mucho. Y hoy no nos podemos dar el lujo de sacar árboles de la ciudad, porque establecer un árbol nuevo lleva mucho tiempo y es una tarea muy compleja. Entonces tiene mucho valor el árbol que ya está establecido. Y eso es lo que tenemos que cuidar desde la gestión. Vamos a hacer foco en Esteban Echeverría. ¿Cuánto, para nosotros los porteños, a cuánto tiempo está desde acá? Y sí podemos también abordar el detalle de su arbolado. Bueno. Esteban Echeverría, para que se ubiquen más o menos, ubican Ezeiza, el aeropuerto. Siempre usamos de referencia. Bueno, ahí estamos cerca del aeropuerto. Es un municipio de 120 kilómetros cuadrados con aproximadamente 350.000 habitantes. Okay. Es un municipio bastante grande, pero no sé si tiene tanta población como para... No, la densidad no es una densidad alta, digamos. Es una densidad baja porque todavía tiene zonas rurales, todavía tiene, tiene Laguna de Rocha, que es una reserva, que también ocupa una gran parte del municipio. Tiene toda una parte de desarrollos de barrios privados. O sea, es un municipio de una extensión importante, con una cantidad de habitantes que hace que la densidad de X no es de alta densidad. O sea, obviamente está centralizado en Monte Grande, en Guillón, pero en líneas generales no está tan densificado como puede ser, por ejemplo, nuestros vecinos, que es Loma de Zamora, ya estamos rondando los 1 millón de habitantes. O La Matanza. Estamos entre La Matanza, Lomas, Ezeiza, o sea, estamos ahí en ese triángulo. O sea, en Google Maps cuando lo vemos no es una mancha gris, sino es más... No, tiene mucho verde. Tal cual, tiene zonas de alta concentración, pero en la división de cantidad de pobladores por cantidad de superficie nos da baja, que no es una alta densidad. Y aparte de la novedad del Tala, ¿qué más podemos contar sobre su arbolado? Bueno, el arbolado es muy característico de también lo que es el conurbano, ¿no? O sea, la parte de lo que es el casco histórico, la parte central, digamos, está arbolada con plátanos, como es acá. Sí. Más a las periferias empieza a aparecer el fresno, como dijimos. Después hay otra oleada de plantación que está más relacionada con el jacarandá, tal vez, y el lapacho, ya más en plantaciones de los 90, los 2000, empezó a aparecer más esa especie. Hoy nosotros le estamos dando una impronta más hacia el rasgo de lo nativo, digamos, como un hecho, digamos, más particular, digamos, que buscamos introducir más especies nativas, pero el tema de
que si ya existe un espacio que tiene identidad, por ejemplo, de plátanos, bueno, mantenemos esa identidad, porque consideramos que lo que hablamos al principio, ¿no? La cuestión identitaria del arbolado. Más allá de, que están los conflictos que tenemos con los vecinos por la presencia de ese pobre árbol estigmatizado, que, debo decir, desde la gestión, es un árbol súper noble, porque le han hecho cualquier barbaridad, cualquier tipo de poda, le han cortado raíces, y es un árbol que tiene el problema, ahora del taladro, que es una plaga nueva que estamos teniendo, pero es un árbol que soporta, más allá de ese mes o ese mes y medio que nos da alergia, porque a mí también me da alergia, no es que yo lo defiendo porque no, yo también lo sufro. Sí. Pero es un poco lo que decía Pablo al principio. Como sociedad tenemos que entender que un beneficio trae un costo también. Entonces, ¿hasta qué punto estamos dispuestos? Yo pongo el ejemplo, tal vez medio exagerado, pero nosotros como argentinos decimos, ¿queremos andar en auto? ¿Queremos andar en las carreteras? Pero probablemente mueran 6.000, 8.000 argentinos al año con eso. Y sin embargo, como sociedad, lo aceptamos. Dale, andemos en auto y, el arbolado, por lo menos nosotros, toco madera, nunca tuvimos un caso, mortal. Entiendo. Sin embargo, la gente... Claro. Suele pasar, yo siempre... Esta es una pregunta que no la inventé yo, pero en una tormenta, ¿qué piensan que tienen más probabilidades? ¿Que les caiga un rayo o que se les caiga un árbol? Claro, un árbol. No, hay más probabilidad de que te parta un rayo. Entonces la gente no dice pongan pararrayos por todos lados y ocultémonos bajo tierra. Hay un sobredimensionamiento del miedo con el árbol. Claro. Y no es algo que tenga tanta ocurrencia en realidad. Entonces eso es lo que influye en que las personas hagan acciones por su cuenta, poden, o que pidan exijan la poda, la extracción. Y eso moldea mucho la gestión, pero en todos lados, no en la nuestra. Porque siempre hay un tipo de poda que es la poda que pide el vecino. Mirá, pero una categoría en todas las gestiones van a tener que es la poda general planificada del año y después responder el reclamo del vecino. Entonces ahí tenés un conflicto constante día a día donde tenés que estar tratando de entre capacitar, hacer reflexionar, educar, pero ese trabajo de uno a uno es bastante ineficiente. Entonces, en mi cuadra, hablando de intervención de los vecinos en árboles y la nobleza del plátano, le pusieron cemento al cantero. Hasta el cuello. Bien arriba lo más que pusieron, más que pudieron. Y el árbol vivió un montón hasta que vino la municipalidad y lo sacó. Pero las dos cosas. ¿Sacó el árbol? No, sacó el cemento. Bueno. Ya sería el colmo. No, claro, no. Bueno, es que hablaban de ambientes hostiles para los árboles. Imagínate. Hacemos cualquier cosa. No puede respirar las raíces, no puede absorber agua, pobre árbol. Y otra cosa que es importante también es que ese tipo de cambio son mucho más veloces que la capacidad del árbol de adaptarse. Porque vos imagínate que ese hormigón llegara a ese lugar y fraguara fue cuestión de 24 horas. O sea, 24 horas ese árbol que tenía un contexto le cambió rotundamente. Y no tiene la capacidad de adaptarse. Entonces a veces los cambios que hacemos nosotros, los cambios antrópicos, son mucho más veloces que la capacidad del árbol para adaptarse. Y hay un montón de cosas también de sutilezas que, de repente hacer un edificio, un árbol creció, imagínate un árbol de 60 años creciendo con cierta insolación. Mañana hay un emprendimiento inmobiliario y ahí le hacen un edificio de departamentos de, nosotros tenemos, no se hace altura, construcción de altura en Esteban Echeverría, pero en otros municipios pasa 13 pisos. Ese árbol queda en sombra. Y el tiempo que tardó en que no va a recibir es lo que tarda en crecer un edificio, en 2 años. O sea, creció en 60 años en una condición y en 2 años ya esa condición le cambió y es totalmente diferente. Entonces, no, pero todo respecto a la sombra, respecto a cómo le va a dar el viento. Perdón, recién mencionaste cosas de poda, de capacitaciones y demás, y también de sacar cemento cuando nosotros nos pasamos un poco con los árboles. ¿Nos quieren contar un poquito más acerca de las tareas que hacen, que son un montón, por lo que están diciendo? Sí, es súper complejo Mira, nosotros, por ejemplo, lo que hablábamos de... Nosotros la gestión del arbolado, particularmente en el municipio, la tenemos dividido como en 4 módulos. Son 4 módulos. Para que te des una idea, lo importante que es la relación con el vecino, tenemos un área específica, o sea, un módulo específico que es el módulo reclamos, que es gente que se dedica, no son muchos, 2 personas que se dedican al reclamo del vecino. Uh-huh. O sea, para que te des una idea, son 3.000 reclamos al año que nos pueden llegar a llegar. Que es más o menos la capacidad que tenemos de ir resolviendo, pero es como que pensemos que el imaginario de las personas, un árbol se debe podar todos los años,
¿no? Y todos los años hay que hacer una poda bien bruta, bien profunda, un desmoche, porque eso es en el imaginario lo que la gente espera. Mucho de nuestro trabajo es explicar a la persona que esa imagen que o sea, el vecino dice, bueno, en principio me va a venir a podar. Entonces se tranquiliza, pues van a venir a podarme y van a hacer lo que yo quiero. Entonces nosotros tenemos... llegamos y capaz que no... Claro, porque y la expectativa de que me van a dejar un árbol totalmente con 3 muñones, digamos, bien cortito y bueno, sin pero eso ropa. viene de algún lugar. Claro. No Y es eso... que... como que vino de la nada. Todo eso viene tal vez de la herencia, del cuidado de los árboles frutales o de ciertas prácticas de otras disciplinas que no tienen nada que ver con... Pero nadie nos explicó en la escuela cómo se cuida un árbol. O no hay ninguna fuente donde se pueda eso saber. Entonces es una herencia cultural. Claro. Yo uso una que muchas veces cuando atiendo vecinos o cuando voy a resolver conflictos, porque bueno, cuando el conflicto va escalando, llega a mí y lo tengo que resolver. Entonces muchas veces al vecino le digo que me dibuje un árbol. Dibujame un árbol. Claro. Dibujemos un árbol. No está decapitado. Y cuando Claro. dibujamos un Como árbol, quieren que digo, esté. ¿esto es eso? No, entonces esto es un árbol. Entonces vos, perdón, estamos en radio, pero Acaba de mostrar una hoja. vos le mostrás el árbol y decís, bueno, viste que no es eso. Y muchas veces la gente como que reflexiona y dice, Sí. claro, sí, no es un árbol eso, es una defecio, eso no es un árbol, Claro. pobre, es una Dos cosita palitos ahí, dos con palitos. una nubecita arriba, no. Eso Claro, no entonces- es un árbol. Hay una docencia también, ¿no? Hay una paciencia también. Pero la satisfacción de cuando la persona lo entendió, por ejemplo esto, ¿no? De repente una persona, algo que no es menor en todo esto es el costo de las intervenciones, ¿no? De repente uno dice, viene un vecino y te dice, no sé, capaz que en una cuadra tenemos 35, 40 árboles y dice, quiero que me poden toda la cuadra. Y cuando uno le pone la magnitud del costo que es hacer eso, dice, bueno, pero esperá, o sea, es un montón de plata. Y sí, es un montón de plata. Y no es un dato menor, porque podar por podar está mal por el tema de los árboles, pero también hay una cuestión de responsabilidad nuestra que tiene que ver con cuidar el impuesto del vecino, de no ir a podar porque sí, porque es un costo en el fondo. Más allá, obviamente lo primero es cuidar el árbol, pero también lo segundo es cuidar el erario público, que como funcionarios tenemos pero ese trabajo. Cuando hay cientos de miles de vecinos, por eso yo decía que hay una ineficiencia en ir en el 1 a 1. Bueno, por eso se están empezando a pensar herramientas de gestión para abarcar más personas y poder llevar y tener ida y vuelta también, porque en este cambio de paradigma decimos, bueno, nosotros tenemos para aportar el conocimiento técnico, etcétera, pero los vecinos también tienen para aportar, porque todos vivimos frente a un árbol, o tenemos un árbol cerca, y ¿quién lo conoce más? Que hasta lo escuchamos muchas veces, lo plantó mi abuelo, Sí, ¿no? Esa es típica. Entonces tenemos que tratar, todos los que trabajemos en la gestión del arbolado, de empezar a poder tener un poco más esta ida de vuelta en una escala un poco más grande. Y hay herramientas para hacer eso. Por ejemplo, nosotros estamos en la provincia de Buenos Aires, está una ley, que ahí Emi les va a contar mejor. No, bueno, la ley, hay una ley, porque después también un poco esto, ¿no? De cuando hablábamos de la cuestión técnica, ¿no? Nosotros, yo les hablaba de que teníamos la parte técnica, la parte social y la parte operativa de la gestión. Sí. En la parte técnica es cuál es el marco legal. Claro. Es importante que exista un marco legal que a nosotros nos dé las premisas de cómo gestionar el arbolado y que unifique también, porque si empezamos a hablar también de escala y de visión de paisaje, que es conocimientos que tenemos nosotros por la formación que tenemos, no es que mi bosque urbano de Esteban Echeverría termina en Esteban Echeverría. Claro, Mi bosque urbano tal cual. continúa en Ezeiza, continúa en el al lado. Entonces tiene que haber una ley, y existe una ley provincial, que unifica criterios para que el manejo sea para todos los municipios por igual. Y hoy ya se está hablando, en el próximo congreso que organiza la Asociación Nacional de Arboricultura, se va a empezar a charlar acerca de una ley nacional de arbolado. Eso está Porque la bueno. escala del paisaje no termina en mi plaza o en mi calle, continúa, ¿no? Es mucho más abarcativa. ¿Dijiste que la ley incorpora esta nueva mirada que estamos hablando ahora? Sí. Excelente. Sí, es una ley que se reglamentó en el año 2003, por última vez, el último decreto es del año 2003. Hoy nosotros estamos haciendo una ordenanza municipal dentro del municipio, estamos desarrollando una ordenanza y un plan regulador, que acá se los traje, Sí. que es más o menos todo esto. Que es ¿Cuántas páginas tiene? Es un plan montonazo. regulador. Para los
que no lo ven. Que es un plan 2026-2029, donde decimos todo lo que vamos a hacer. Y por ejemplo, ahí incluye los planes de forestación, incluye el censo de arbolado, incluye el desarrollo del vivero municipal, incluye trabajo en escuelas. Excelente. Sí. Muy bien. Todas las regulaciones que hablen hoy en día de pensar la ciudad y sus habitantes y el territorio tienden a tener esta pata de la participación ciudadana en todo el mundo. Entonces, nosotros como ciudadanos no lo tenemos tan incorporado. Vamos, votamos cada 2 años, cada 4 años y se terminó ahí. Listo, democracia. Pero lo que tenemos que tender es a nosotros ser partícipes de las decisiones del día a día, de estar ahí, de conocer que existe una ley, de interesarnos, de querer mejorar, de conocer al vecino, no solo pensar en mí, lo que yo necesito, de arreglarme lo mío porque yo pago mis impuestos, sino, bueno, pensémonos como un colectivo también. Nosotros somos parte de una ciudad, somos parte de una provincia, etcétera, etcétera. Claro. Recién mencionaste algo de caída de árboles, que mencionaste algo de probabilidades que no esperaba. Se caen árboles, se quiebran ramas, hay accidentes en las tormentas. ¿Nos quieren introducir un poquito más a ese tema? Sí, a ver, tenemos que entender lo siguiente. La existencia de un árbol dentro de la ciudad, dentro de la vía pública, ya conlleva un riesgo. Que como sociedad, como dije al principio, llegamos a estar de acuerdo. Supongo algunos todavía no, pero la gran mayoría estamos de acuerdo que nos trae más aceptamos esos riesgos a cambio de los beneficios que vamos a obtener. Sí. Desde la gestión lo que hay que hacer es reducir al mínimo el riesgo, la capacidad de que un siniestro suceda. Uh-huh. A partir de eso nosotros tenemos otro módulo, habíamos hablado del módulo de reclamo, después tenemos el módulo de inspección, que tenemos un equipo de inspectores que van por la calle y van viendo y van catalogando el riesgo del árbol, bueno, a partir de un método, en este caso es el método visual, VTA, donde los inspectores van, inspeccionando los árboles y van catalogando el riesgo. Y a partir del riesgo, ¿no? Es el primer elemento que a nosotros nos dispara una intervención. Nosotros lo que ponemos siempre sobre la mesa es el riesgo. Si el árbol tira hoja, si el árbol no me gusta nos ha pasado a un vecino que no le gustaba el perfume del tilo y quería que saquemos el tilo porque le gustaba el perfume del tilo. Bueno, justo el tilo, claro. Eso para nosotros no vamos a ir corriendo a resolver ese problema, claro. Pero si tenemos un riesgo que inminente, que está catalogado como un riesgo alto, claro. Eso requiere un trabajo, claro. Digamos, por ejemplo, al momento. Una inclinación muy Una inclinación, pudrición, ahuecamiento que el ahuecamiento igual se calcula, ¿viste? Hay un método para saber si ese ahuecamiento, porque también hay una creencia de que un árbol ahuecado es un árbol de una estructura débil. Entonces, si nosotros empezamos a pensar las columnas de hormigón, por ejemplo, el arbolado o un caño, no es macizo. Uh-huh. Entonces, no algo porque sea hueco es débil. Entonces, hay una forma de cuantificar y de estimar la relación de pared residual que te queda vivo con relación a la cantidad de madera que se perdió, si ese árbol es o no riesgoso. Bueno, igual, sin embargo, cada árbol es un ser vivo. A diferencia de un poste o de todos los otros elementos con los que convivimos en la ciudad, que son no vivos, los árboles son de las estructuras más grandes, la infraestructura más grande que tenemos que esté viva. Como si tuviésemos, no sé, elefante. No, pero ¿a qué me refiero con eso? Que no podemos, como son dinámicos, claro. Es imposible en cualquier lugar poder determinar el estado momentáneo, instantáneo de todos los árboles al mismo tiempo. Entiendo. Sí. Entonces eso también es algo que juega en esto de, bueno, ¿a qué le prestamos más atención? Tenemos estos recursos, siempre es el tema de la sábana corta en la gestión. Tenemos estos recursos, bueno, ¿cómo los vamos a manejar para hacer lo mejor posible y para reducir al mínimo el riesgo? Pero el riesgo nunca es cero. Con igual, nada. Hay mejores chances de que no pase nada si tienen este seguimiento medio mano a mano con cada árbol. Sí. Entiendo que encontraron algunas características para destacar, ¿puede ser? No, sí, que Paula estuvo trabajando, ahora les va a contar un poco. Nosotros hace un tiempo, que estoy gestionando la parte de arbolado. Yo soy un poquito obsesivo con el tema de los datos, de las bases de datos y el buen manejo de los datos. Yo le llamo las bases de datos sanas, ¿no? Que carguemos toda la información, tiene que estar todo dentro de un sistema. Entonces, creamos nuestro propio sistema y a partir de que empezamos a tomar los datos de las incidencias de incidencias de siniestros durante las tormentas, tomamos una serie de datos que por el momento no es muy grande, que
estuvo haciendo un trabajo Paula donde lo estuvo analizando para llegar a alguna conclusión que nos permita tomar alguna decisión, prever algunos acontecimientos. Excelente. Sí, un poco traducido lo que dice Emi es que cada vez que hay una tormenta, cómo se gestiona el riesgo. Siempre hay un antes, esto que contaba Emi de hacer el censo, de ir relevando, etcétera. Después está el durante. Bueno, ¿qué hacemos en la tormenta? Nos ponemos todos en sistema de alarma. Se tienen equipos que están de emergencia, listos para salir. Se trabaja en conjunto con Defensa Civil. Excelente. Sí. Y bueno, cuando nos dicen que se cayó un árbol en algún lugar, va el equipo y toma los datos para cargar en esta planilla. Que son los datos que se pueden cargar en ese momento, aunque hay una cierta cantidad de datos básicos, pero siempre cuando uno está, si llueve, tenés que estar podando, cortar el tránsito. Bueno, ahí es donde a veces queda como medio un vacío. O tal vez la persona que va no sabe la especie, pero saca una foto. Entonces analizamos todos estos datos, que eran un montón, se trató de poder determinar qué especie era cada uno y de tratar de determinar cuál fue la caída, que eso es lo más difícil, porque si vos no estuviste cuando se cayó o no tenés un relevamiento previo, es complicado. Claro. Pero de lo que pudimos determinar, no sé si determinar o inferir, o a lo que nos pudimos acercar a poder entender, es que los árboles que más fallaban, los que más tenían problemas, que se les caían ramas o se caían completos, eran árboles que habían estado fuertemente intervenidos de manera correcta. El típico desmoche que le decimos, o cuando se los poda y se les saca un gran porcentaje de la copa y empiezan a crecer estas ramas que van todas hacia arriba, como si fuese una cabellera. No sé si lo vieron una vez, eso le decimos ramas epicórmicas. O vulgarmente cola de león, Cola o de chupones. león o chupones. Que es una reacción del árbol a una agresión. Claro. O sea, y eso hace que esa estructura a futuro sea débil. Claro. Entonces, de alguna manera, este trabajo que estuvo haciendo Paula vino, digamos, Sí. a poner en relieve esa situación. Sí, porque Perdón, son esos sí. que vemos que son bien verticales, medio finitos. Sí. De Porque repente vos ves un corte y de ese corte, que tiene un diámetro muy importante y no tiene una rama lateral, lo que pasa es que algunas yemas que están dormidas, el árbol dice, che, acá pasó, o sea, lo voy a explicar así, no me aburro, pero es como, acá pasó algo, de repente se me cayó la ¿Qué rama. pasó? ¿Qué hago? Bueno, la poca energía que tengo, la pongo para que estas yemas que no tendrían por qué estar activas, se activen, pero se activan de una manera tipo desprolija. Claro. Entonces, eso es lo que Son después ramas mal insertas. van a generar una inserción más débil y posibilidad de fallo. Pero no solo eso, si los vecinos o, bueno, con este imaginario de la poda constante le hacen un daño al árbol una y otra vez, no solo tenemos estas ramas, sino que empezamos a tener árboles con otros problemas que son más peligrosos. Entonces, esos son los árboles de lo que vimos de nuestros datos que más tienden a tener problemas. Ok. Pero no es el único punto. La intervención o la mala intervención, sino también vimos alguna correlación con el tipo de especie, Ujú. que eso es súper interesante. Sí, porque eso permitió, por ejemplo, no sé, se detectó que el sauce, por la cantidad de población que tenemos en el municipio de Sauces y la cantidad de siniestros que teníamos, había un alto impacto, digamos, porque en realidad no hay tantos sauces para que haya tanta... Era muy desproporcionado. El fresno fue el que más incidencias tuvo, ¿no? Es el que más está claro. Pero es el que más 30% tenemos. es eso. Ahora, el Salix es el 5% y tuvo, no sé, Sí, una esto mucha estuvo mayor como cantidad en primer de puesto. incidencia. Entonces, nosotros teníamos entre las especies para el municipio establecidas el sauce, el Salix. Y hoy estamos reviendo esa especie, no limitarla en la plantación, porque bueno, estamos teniendo un dato de la realidad que en el contexto de Esteban Echeverría, tal vez esa especie no es una especie indicada. Claro. No sabemos, o sea, podemos inferir, no tenemos la información y los datos del por qué, pero sí tenemos a partir de la experiencia y el análisis de Sí. datos preexistentes que no sería una... Entonces eso nos llevó, por ejemplo, a esto, a que, bueno... Hay otras sacar- especies que ya se sabe, como los populus. Bueno, sabemos que los populus tienen problemas, no sé qué. Pero Pero el pópulo no lo teníamos dentro de las especies recomendadas. No, claro. Pero el claro. Salix sí, entonces estábamos recomendando una especie que de repente estamos viendo que, ojo, porque Ujú. en ciertas condiciones del municipio
no se da bien. O los eucaliptos, bueno, eso también. Tampoco Esa no está recomendada, pero también tiene problemas y tampoco hay tantos eucaliptos. Bien, ¿y qué charlas, reflexiones les quedaron de estos resultados que obtuvieron? Y la primera es que es importantísimo la toma de datos, que es algo que a veces uno lo deja para el final porque siempre estás corriendo atrás de la liebre, siempre estás en el día a día. Entonces hay un laburo que insiste mucho Emi, pero que está bueno, es este tema, bueno, pongámonos serios, hagamos el esfuercito de que estas cosas tratemos de ser lo más prolijos posibles porque a la larga nos ayudan a tomar decisiones. Y la otra es esto de, bueno, reforcemos y pongámosle como subir ahí los cambios a la comunicación con las personas. Bueno, empezamos a... Porque también, o sea, sucede esto, o sea, nosotros llegamos a la conclusión que la intervención desmedida, poco técnica o no autorizada es un factor de riesgo. Nos compete a nosotros como entidad que está gestionando. Como tomadores de decisiones. Como... empezar a trabajar ese punto. Claro. Entonces ahí es que también está dentro del plan regulador un trabajo social, digamos, donde nos planteamos una meta de alcance, por ejemplo, en las escuelas, de 3.000 alumnos al año puedan recibir una charla sobre arbolado. Entonces es una meta a cumplir hacia el 2029, llegar a ese nivel, y consideramos que, nada, este nuevo paradigma tenemos que todo el tiempo estar haciendo docencia con el vecino que viene, ir a las escuelas, nada, estamos predicando como si fuéramos la iglesia del arbolado del bosque urbano, ¿viste? Pero a donde vamos predicamos, la poda no es necesaria, el árbol no quiere que lo toquen. Es más, nosotros a los últimos congresos que estamos yendo, la gente de Europa, los gestores de Europa o de Canadá, nos están diciendo: chicos, nosotros ya hicimos todo esto, ya recorrimos todo esto, y llegamos al final del camino y ¿saben qué? No toquen los árboles. Por favor. No los toquen. O sea, llegamos a la conclusión de que el árbol no hay que tocarlo. Que el árbol crece como... Y acá va a haber un montón de gente agarrándose los pelos diciendo: no, yo quiero... Es un mes sin R, tenemos que podar. Ya. Sin R. Pero digo... Más allá de ese chiste, digamos, tampoco hay que ser tan extremista que el árbol no hay que tocarlo, porque el árbol, como repite ya muchas veces, crece en un entorno donde si te tapa un semáforo, si te pega una rama a la cabeza, si te está pegando y está levantando la chapa de tu casa, bueno, obviamente tenés que podarlo y tenés que hacer pero es lo mínimo. O sea, y eso siempre decimos, cuando una persona va a podar un árbol, la primera pregunta que tiene que hacer es: ¿por qué? ¿por qué? Y si esa pregunta no tiene una respuesta coherente, no lo hagas. Porque evidentemente estás haciendo algo que está mal. Y un árbol que tal vez nunca fue podado y la persona por miedo lo poda, está generando un árbol que de ahora en más va a ser riesgoso. Y la peor noticia que hay que dar a esa persona es que es irreversible. Lo arruinaste, lo arruinaste. Mirá. Ya está. Claro, porque la estructura del árbol es... Ya está, no se recupera. Claro, para preguntar por qué tiene que haber un interlocutor, y así que entiendo que la gente, si vas y te le acercás y le haces 2 preguntas, como dijiste vos antes, quiere participar la gente y tiene ganas de saber, charlar sobre el tema. Así que eso es un punto para nosotros, ¿no? Para esta nueva perspectiva. Es un tema apasionante. Es un tema apasionante. A todos tenemos una anécdota con un árbol. Claro. Eso es algo que compartimos todos. Nos estamos quedando un poco sin tiempo, nos quedan, 5 o 6 minutos. Para cerrar, en la presentación dijimos que son egresados de la licenciatura en Diseño del Paisaje de la UBA. ¿Cómo los preparó la carrera? Si es que los preparó para la gestión, porque entiendo que hay muchas cosas que deben ser muy a los bifes, ¿no? Sí. Sí, bueno, hoy en día podemos estar contentos que la carrera fue creciendo bastante y cada vez hay más profesionales en las plantillas de los lugares de gestión de arbolado en la ciudad de Buenos Aires. Cada vez, además, hay muchos estudiantes que se egresaron y son de otras provincias, y donde van son tomadores de decisiones hoy en día. Entonces, el arbolado es algo que, como se piensa desde la ciudad, y nosotros, nuestra carrera tiene un montón que ver con eso. Bueno, cuando nos escuchan hablar o nos ven tan pasionales y ven que tenemos una mirada compleja, interdisciplinaria, que se abarca desde un montón de lugares, bueno, ahí estamos. Sí, nosotros, no sé, no que tenga una visión radical, digamos, pero yo entiendo que dentro de las carreras somos tal vez la carrera más preparada para decidir qué y dónde. Wow. Qué plantar y dónde. Creo que somos la carrera que más herramientas tiene dentro de su formación
porque tenemos, como bien decía Paula, todas las aristas. O sea, sabemos o vimos cuestiones de urbanismo, vimos cuestiones sociales, vimos cuestiones de estética, diseño, fisiología, climatología. O sea, tenemos, es una carrera que Sí, se les recomiendo que la estudien porque es muy linda y Es vemos hermosa. un montón de cosas. Y yo, sin miedo a equivocarme, puedo decir que somos los profesionales más preparados para definir el qué y dónde. Después, obviamente, en lo que es el manejo del arbolado, bueno, sí, ahí ya entran otras carreras, los ingenieros agrónomos, ingenieros forestales, Ujú. en fin, eso también puede haber gente que... otras carreras. Y ahí nosotros estamos preparados, tenemos durante la carrera en diferentes materias, cómo podar, cómo trasplantar, cómo plantar, porque a veces pasa y algo muy tonto, ¿no? Plantar un árbol, bueno, sí, haces un hoyo, pones el árbol y todo el mundo cree saber plantar un árbol. Sí. Y si uno después empieza a indagar, hay una cierta complejidad. Sí, Que parece que no, pero existe esa complejidad. Y bueno, y también cómo cuidarlo a futuro. Así que yo brego y llamo a que todos los municipios integren a licenciados en planificación y diseño de paisaje en la parte de arbolado, porque como bien dice Paula muchas veces, ella que estuvo en varias comunas, cuando uno nota cuando hay licenciados tomando decisiones sobre el paisaje, Sí, se nota eso. Ujú. ¿Nos puedes tirar un ejemplo? Me encanta eso. ¿Qué pudiste ver, por ejemplo? Bueno, yo trabajé como inspectora en el gobierno de la ciudad varios años, en varias comunas y bueno, lo lindo y también lo que nos prepara es que podemos tener el lenguaje para hablar de un montón de carreras. Claro. Entonces, y siempre hay agrónomos, técnicos, en jardinería y floricultura, puede ser. Sí. Sí, siempre hay y sí, siempre, como también tenemos mucho manejo de herramientas digitales, que Ok. también eso También eso aporta Nosotros- un montón de herramientas SIG. Sí, GIS, AutoCAD, AutoCAD. o sea- Siempre nos mandan, bueno, vos anda a planificar la plantación, ayudá con la gestión, sí. Sí, entonces, nada, yo creo que a mí también me pasa, por el puesto que tengo en el municipio, que tengo que hacer las búsquedas laborales muchas veces, Ujú. y por suerte, a veces mala suerte para mí, pero por suerte conseguir licenciados no es tan fácil porque hay mucha demanda. Entonces, Sí. muchas veces nosotros terminamos siendo nada, o sea, tomar un perfil junior, prepararlo y ya cuando es senior, tal vez nada, por suerte y bienvenido sea, consigue algo mejor y ya Claro. un puesto mayor en otro lado y bueno, nosotros nos pone muy contentos también de formar, de terminar de darle el golpecito de horno al profesional y nada, Sí, y, sí. Bueno. y que ande. Nos puso muy contentos que vengan a nosotros y nos gustaría que vengan otra vez a contar más cosas, así que nada, esta es casa de ustedes. Y aparte nos enseñaron de el bosque urbano. Yo me llevo eso, definitivamente. Llevamos eso, el título del programa. Bueno, les Sí, agradecemos mucho por Gracias. estar acá. Dale chicos, Muchas gracias. muchas gracias y nada, cuando nos pasamos muy bien también, nos sentimos muy cómodos Sí. y nada, en la próxima nos vemos y seguimos charlando de un tema que tanto nos apasiona. Por favor. Bueno, vamos a un corte y volvemos para el cierre del programa.